Hola familia, amigos, qué gusto saludarles en este primer domingo del mes de febrero. Estamos tan agradecidos con nuestro Dios y Padre por lo que fue el mes de enero. Sé que al igual que yo, experimentaste cada día de su cuidado, de su guía, de su fuerza, de su fortaleza. Así es de que mucho ánimo con la fe intacta en nuestro Dios, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar juntos y a pedirle a nuestro Padre que nos enseñe como siempre, que sea su Espíritu Santo afirmando su palabra en nuestro corazón. Espero que ya tengas listo el jugo y el pan para al final de la enseñanza compartir la cena que nuestro Señor y Salvador instituyó como una forma de recordar ese sacrificio de amor a favor de cada uno de nosotros. Oremos entonces y pidámosle con devoción que nos enseñe su palabra. Padre, te damos tantas gracias por esta mañana y por tenernos con vida. Sabemos que estamos en ti y tú en nosotros. No hay un lugar más seguro que en tu bendita mano. Gracias porque has prometido cuidar de cada uno de nosotros, has prometido sustentarnos espiritual y físicamente, y también has prometido estar con nosotros todos los días hasta que termine el tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra que es viva para nosotros, esa palabra que nutre nuestro espíritu, que sustenta nuestra alma y que le da fuerza y fortaleza a nuestro ser para mantenernos en medio de un mundo tan convulsionado, tan opuesto a tus estatutos y preceptos, y un mundo que tristemente cada vez con mayor indiferencia se aleja de ti, Padre Santo. Pero oramos también por esas personas que te necesitan para que ojalá puedan, como dice el salmista, elevar su mirada hacia los cielos y entender que es el único lugar en donde encontramos el perfecto y absoluto reposo. Te damos gracias por la enseñanza de hoy y pedimos que nos guardes. En el nombre de Cristo, amén y amén. Bien, bienvenidos, bienvenidas. Espero como siempre que estemos concentraditos. Son 35 minutos más o menos que nos lleva a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Ya oramos para que su Espíritu la coloque en nosotros. ¿Saben? Esta semana pensaba en que aunque muchas personas son renuentes a aceptarlo, el 99% de las creencias o valores que tenemos como seres humanos son sostenidos por la fe. Todos los días, todos nosotros los seres humanos ejercitamos la fe, ¿saben? A menudo de manera inconsciente. Les voy a dar un ejemplo. Cuando nos enfermamos, cuando cualquiera de nosotros se enferma, ¿qué es lo que hacemos? Acudimos al médico, ¿verdad? Vamos a que nos escuche un profesional que nunca hemos conocido, del cual no tenemos referencias. No nos cercioramos si realmente es un médico titulado, si está en el lugar de atención, asumimos que es un médico titulado. No sabemos cuántas especializaciones tiene, pero no lo ponemos en duda, ¿verdad? Luego, después de que nos ausculta o nos examina, extiende una fórmula médica en la cual creemos o confiamos, ¿verdad? Todos vamos al dispensario y reclamamos las medicinas que nos han formulado y atentamente seguimos los horarios de la toma de dicha medicina, porque pensamos, si no tomamos las medicinas en los horarios establecidos por el doctor y completamos la dosificación, es decir, todo el tratamiento, no nos vamos a mejorar. Notemos que en todo ese proceso que acabo de mencionar está la fe implícita. Creemos que vamos a mejorar si lo hacemos de esa forma. Espiritualmente nosotros también necesitamos de ese ingrediente, de ese elemento tan vital como hijos de Dios, que es la fe. ¿Sabían ustedes que la palabra fe aparece 232 veces en la Biblia? Y la fe
en términos muy sencillos, es la creencia, la confianza y la lealtad a Dios. Pero también sería útil decirles lo que no es la fe. La fe no es una emoción. Por ejemplo, sentirnos bien acerca de Dios. La fe tampoco es un salto a ciegas en la oscuridad. Y tampoco la fe es una fuerza universal que poseemos y que nos permite obtener las cosas que queremos en esta vida. Desafortunadamente, se ha distorsionado a través del tiempo el concepto de fe, que incluso muchas iglesias enseñan cosas totalmente distorsionadas. Hank Hanefrath, en su libro Cristiandad en Crisis, contó la historia de Larry y Lucy Parker. Ellos retuvieron la insulina de su hijo diabético porque creyeron que si solamente tenían fe, su hijo sería sanado. Siendo diabético, había sido formulado que necesitaba la insulina para poder vivir. Trágicamente, ante la renuencia de sus padres, este niño cayó en un coma diabético y finalmente murió. En lugar de ver a su hijo estable y con calidad de vida, tuvieron un servicio fúnebre creyendo que si tenían suficiente fe, es decir, si decían las cosas correctas y simplemente hacían eso, mantendrían a su hijo con vida. Larry y Lucy Parker fueron luego juzgados y condenados por homicidio involuntario. ¿Por qué? Porque tuvieron una idea equivocada de la fe. Hoy quiero compartir con ustedes el mensaje que he titulado Una fe centrada en Dios. Y vamos a aprender 4 cosas vitales para poder tener una fe centrada en Dios. Una fe escritural, una fe que está, por supuesto, descrita, valga la redundancia, en la palabra de nuestro Dios. Entonces, en primer lugar, una fe centrada en Dios es la que confía en su palabra. Dwight Lyman Moody, más conocido como D.L. Moody, una vez dijo lo siguiente: yo acostumbraba a orar diariamente al Señor y le pedía que me diera fe. Hasta que un día leí con detenimiento Romanos 10:17, que dice: la fe viene por el oír y el oír la palabra de nuestro Dios. Dice Moody que entonces empezó a escudriñar la palabra de Dios y su fe creció de forma exponencial. ¿Saben? En la escuela de la fe, la primera habilidad o destreza que debemos dominar es la de escuchar a Dios. La palabra de Dios es esencial para poder escucharlo, desde luego. Entonces tenemos que cultivar el hábito, la necesidad en nosotros de la primera palabra a escuchar sea la de nuestro Dios. Porque por medio de la palabra de Dios escuchamos sus designios, su voluntad, y también, como lo hemos hablado en otras oportunidades, encontramos esperanza. Reconocer la voz del Espíritu Santo no viene de forma automática. Escúchenme bien, porque Dios nos habla es por su palabra. Quiero ser enfático en esto porque mucha gente dice: es que Dios me habló por un sueño, Dios me habló por un profeta, Dios me habló. Hemos hablado muchas veces al respecto, no quiero entrar en detalle porque lo he mencionado. Dios nos habla por su palabra. Miren lo que escribió David en Primera de Crónicas, capítulo 17, en los versos 20 al 22. Primera de Crónicas 17, 20 al 22. ¡Qué grande eres, Dios mío! Lo estoy leyendo en la traducción en lenguaje actual. ¡Qué grande eres, Dios mío! Todo lo que de ti sabemos es verdad. No hay ningún otro Dios como tú, ni existe tampoco otra nación como tu pueblo Israel. ¿A qué otra nación la libraste de la esclavitud? ¿A qué otra nación la hiciste tan famosa? Tú hiciste muchos milagros en favor nuestro y arrojaste lejos de nosotros
a las naciones y sus dioses. Así nosotros hemos llegado a ser tu pueblo y tú eres nuestro Dios, y esto será así por siempre. Noten que en el versículo 20, cuando lo leí, David dijo, todo lo que de ti sabemos es verdad. Para poder confiar en Dios hay que conocerlo. Lo que dice Él de sí mismo, no lo que nos cuentan, no lo que especulamos, no lo que nuestra razón nos dice, sino lo que Él dice de sí mismo. Eso es lo que produce fe, como le pasó a D.L. Moody. Y me encanta el Salmo 43, en el verso 1 al 3, donde David también afirmó lo siguiente. Salmo 44, versos 1 al 3. Dios mío, miren esto, padres. Dice David, nuestros padres nos han contado las grandes maravillas que tú hiciste en el pasado. Tú mismo echaste de su tierra a los otros pueblos, los destruiste por completo y en lugar de ellos pusiste a nuestro propio pueblo y le hiciste prosperar. No fue con la espada como ellos conquistaron esta tierra, no fue la fuerza de su brazo lo que les dio la victoria. Fue tu mano poderosa, fue la luz de tu presencia, porque tú los amabas. Casi que puedo ver a David escuchando o recordando cómo en su infancia fue enseñado por su padre Isaí, porque dicen nuestros padres. Ahora, David está haciendo referencia a todo lo que Dios había revelado por medio de los profetas. Recuerden que la forma de tradición del judaísmo en ese entonces, en la época de David, era 100% oral. No existía escritura todavía, así es de que los padres se encargaban de contarle a sus hijos todo lo que había sido revelado a ellos mismos por sus antepasados y que desde luego habían sido enseñado por Moisés y por todos los antiguos que Dios usó. Ellos se sentaban juiciosamente a escuchar esas maravillas de las que habla aquí el salmista. Cuán importante es a propósito que nosotros nos sentemos a hablar a nuestros hijos acerca de nuestro Dios, acerca de lo que ha hecho en nuestra vida, pero sobre todo de lo que ha revelado en su palabra. Porque no se trata de contar historias o fábulas, sino de ir directamente a este libro precioso que es la Biblia y ver lo que Dios nos revela de sí mismo. Es la única forma en que podemos confiar en Él. Y en Habacuc, capítulo 3, verso 2, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me gustó, es mucho más explícito, mucho más claro, sin decir que las otras traducciones no lo son, pero Habacuc 3.2, miren lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, miren esto, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado y en tu enojo recuerda tu misericordia. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí Habacuc? Habacuc entonces, en medio de la crisis que estaba pasando la nación y donde él tal vez entró en un momento de duda, dijo, en este momento de necesidad, ayúdanos a recordar lo que hiciste en el pasado. Cuando vemos lo que Dios ha hecho en el pasado y entendemos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, entonces podemos confiar, porque Él no cambia, las circunstancias pueden cambiar. Las situaciones son tan cambiantes, las personas somos supremamente cambiantes. Nuestro entorno cada vez es más cambiante y desafiante, pero nuestro Dios jamás cambia. Y cuando tú lo escuchas a Él, ¿no te ha pasado que de una vez te llenas de confianza en Él? Los evangelios en el Nuevo Testamento relatan cómo los discípulos también muy a menudo se confundían acerca de la fe. Sin embargo, ellos fueron lo suficientemente sabios como para preguntarle a Jesús acerca de eso. Lucas nos registra una de esas conversaciones que tuvieron ellos con nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 17 de Lucas, versos 5 y 6, vemos a los discípulos pidiéndole a Jesús que aumentara su fe. Voy a leerlo en la traducción en lenguaje actual. Lucas 17, 5 y 6. Los apóstoles le dijeron al Señor,
muéstranos cómo aumentar nuestra fe. El Señor respondió: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol de moras: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Notan la interesante respuesta de Jesús? Él no dijo algunas cosas como las que estamos acostumbrados a escuchar en muchas congregaciones: esfuércense más. Tampoco les dijo nada diferente a pongan su confianza en Dios. La respuesta que Jesús y a sus discípulos nos revela algo maravilloso. Jesús comparó a la semilla más pequeña de todas las semillas para ilustrar una verdad espiritual. Lo más importante de la fe es en quién está depositada la misma. Es así como llegamos a confiar. Y esto nos lleva al segundo punto de esta enseñanza, de una fe centrada en Dios. Esa fe centrada en Dios es la que confía en su cuidado. El grado que uno pone en un objeto es directamente proporcional al conocimiento del objeto. Voy a explicarlo con un ejemplo para que no suene tan enredado. Pensemos, por ejemplo, que alguien tiene pánico a volar. Conozco a una persona que tenía miedo a volar en una oportunidad cuando iba a tener su experiencia, su primera experiencia para subir a un avión. Esta persona veía esos aparatos tan grandes y decía: ¿cómo podrían tal vez sostenerse en el aire? ¿Y qué tal si llegara a caer? ¿Qué tal si llegara a tener una falla en el aire? ¿Qué tal si de pronto los elementos climáticos, en fin, todo eso atente contra mi seguridad? Pero esta persona entonces empieza a leer acerca de la forma como este avión fue construido, ¿verdad? Y luego se cerciora de que es un avión que cuenta con la última tecnología, y además de eso entiende o escucha que la tripulación en cabeza de su capitán llevan más de 20 años de experiencia y que el cinturón de seguridad lo va a mantener en su lugar. ¿Piensan ustedes que esta persona se va a sentir segura? Claro que sí, porque ha leído lo suficiente acerca de este aparato en el cual se va a subir y de todo lo demás que di como ejemplo. Pues bien, cuando nosotros entendemos que es Dios el que sostiene todo, esta persona de la que hablo decía: no temo a volar ahora, porque sé que más allá de las tecnologías de la aeronáutica, más allá de lo que el avión en sí mismo me pueda dar seguridad, sé que Dios controla todo, y sé que mi padre, dice ella, mi padre lleva ese avión en su mano, así es de que me siento segura. Y es muy lindo porque ahora vuela, o cuando obtiene la oportunidad de viajar en avión, es un deleite, es un gozo para ella, porque sabe que el cuidado de ella no está en la pericia del piloto, no está en la estructura, que de hecho lo es, sólida del aparato, sino que nuestro Dios todo lo controla, y eso nos da confianza. Dice la palabra de nuestro Dios que la única manera de agradar a Dios es teniendo fe. Hebreos 11:6, en la palabra de Dios para todos, dice: nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Ahí está, es la forma como agradamos a Dios. Y miren este texto que voy a volver a leer. Vuelvan por favor los que estén usando su Biblia, y los estoy llevando de una versión a otra. Quisiera leer un texto en el libro de Job, en el capítulo 23, de los versos 10 al 14. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Me encantó, esto me llenó, esto, wow, no sé. Quisiera pararme de esta silla y glorificar a Dios aquí mismo y adorarlo, porque me encantó lo que dice aquí. Míralo conmigo, Job 23, del 10 al 14, en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice Job de Dios: Él sabe a dónde yo voy, y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro, pues he permanecido en las sendas de Dios, he seguido sus caminos y no me he desviado.
No me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Pero una vez que él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer, lo hace. Pero mira el versículo 14, quisiera que lo tengas ahí en negrilla, subrayado, resaltado. El versículo 14 de Job 23, que dice, por lo tanto, él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿No te llena esa palabra de seguridad, de significado? ¿No te sientes protegido, protegida? Por supuesto que sí. Aquí dice Job, y ustedes saben muy bien el contexto del cual estaba hablando, o del cual estaba hablando Job. No tenía familia, había perdido todo, estaba con una enfermedad sobre su cuerpo, pero él dice, él sabe para dónde voy. En otras palabras, él sabe qué hacer, él sabe lo que hará conmigo, no importa que me haya llegado esa crisis existencial y esa enfermedad física y aún la renuencia de mi propia esposa, como todos conocemos en el libro de Job. Él dijo, él hará conmigo lo que tiene pensado. ¿Tú crees eso? ¿Que él controla tu destino? Desde luego que sí. Él controla absolutamente todo lo que está en el universo. Andar por fe entonces implica tener confianza absoluta en que Dios puede y tiene la capacidad y el poder de dirigir nuestra vida. Es estar totalmente convencido de que Él realmente sabe lo que nos conviene. No usemos esa frase simplemente como una frase de cajón, como decimos popularmente. A veces yo escucho personas decir, bueno, no se me dieron las cosas, Dios sabe lo que hace. No con esa tranquilidad de que Dios sí sabe lo que hace. Cuando un vuelo se te retrase, di, Dios tiene el control y sabe por qué lo está permitiendo. Cuando las cosas no se den, no te amargues. No te llenes de nostalgia o de amargura o de resentimiento, de tristeza. No, Dios sí sabe lo que hace. Memoriza el texto de Job para ti. Él hará contigo, toma la primera persona, lo que tiene pensado y Él controla mi destino. A la hora de tomar decisiones tenemos en cuenta esa realidad. Evitemos anteponer, escúchame bien, nuestros planes a los de Dios. Recordemos lo que dice Dios por medio de Isaías 55, 8, 9. Dice, Dios dijo, esto lo dijo el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. Es de los pocos textos donde Dios jura por sí mismo. Tremendo. ¿Qué más garantía necesitamos? No solamente lo está diciendo Dios, sino que jura por su propio nombre. En tercer lugar, una fe centrada en Dios espera en su voluntad. Entonces, cuando confiamos en su palabra y confiamos en su cuidado, desde luego podemos esperar en su voluntad. ¿Qué quiere decir exactamente esperar en el Señor? Es tener esperanza y confianza, valga la redundancia. Pero para eso se requiere paciencia, humildad, mansedumbre y sobre todo perseverancia. Esperar en el Señor, escúchame bien, significa plantar la semilla de la fe y nutrirla, ¿sabes con qué? Con diligencia y paciencia. ¿Por qué es importante confiar en el Señor? Porque Él sabe lo que nos conviene, lo acabo de decir. Él sabe qué es lo mejor para ti, para tu casa, para tu familia. Además, las cosas siempre serán y han sido como Dios dice, porque recuerda, su voluntad es buena, es agradable y además perfecta. Esperar en el Señor significa permanecer firmes y seguir adelante, teniendo esperanza. En el libro del profeta Isaías, citando nuevamente a Isaías, capítulo 51, y voy a volver a leer traducción en lenguaje actual. Isaías 51 del 1 al 3,
en la traducción, el lenguaje actual. Este pasaje, este capítulo de Isaías 51, es un llamado a confiar en el Señor. Voy a leer los versos 1 al 3. Dios dijo: escúchenme todos ustedes, los que buscan a Dios y aman la justicia. Ustedes son descendientes de Abraham y de Sara. Miren el ejemplo que ellos les han dejado. ¡Wow! Cuando yo llamé a Abraham, él era solo uno, pero lo bendije y le di muchos hijos. Aunque Jerusalén está en ruinas, yo la consolaré y la convertiré en un hermoso jardín. Será como el jardín que planté en Edén. Entonces Jerusalén celebrará y cantará canciones de alegría y de acción de gracias. ¿Sabes? A veces podemos sentirnos emocionalmente en ruinas, ¿verdad? Pero miren lo que dice aquí Dios por medio de Isaías. Ustedes, los que buscan a Dios, recuerden lo que hice con Abraham y Sara. Es lo que está diciendo aquí. Miren el ejemplo que ellos dejaron. Abraham, el padre de la fe. Abraham era uno, pero lo llamé con promesa. Por eso cuando estudiamos el cronológico que estamos estudiando, conociendo a Dios, es importante seguir la línea de pensamiento de lo que Dios viene enseñándonos. Porque Abraham no fue llamado el padre de la fe cuando Dios lo llamó. Dios lo llamó el padre de la fe después de 25 años de haber obrado en su corazón, de haberle enseñado quién era Él, ayudarle a confiar en su palabra y descansar en su suficiencia. ¿No es lindo? Eso es lo que Dios está haciendo en mi corazón y en tu corazón y en el de todos los que le estamos conociendo. Dios dice: no importa que estés en ruinas emocionales, no importa que te sientas así, yo te consolaré y te convertiré en un hermoso jardín. Cuando nosotros confiamos en Dios, nuestro espíritu florece, nuestras emociones están alineadas con las de Él. Digo, nada me puede hacer daño, no importa que se me venga todo encima, porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿qué o quién contra mí? No importa lo que digan de mí, no importa los señalamientos que estén haciendo de mí, a mí no me interesa eso, porque yo busco es la aprobación de Dios. Y si estoy en paz con Dios, ¿sabes? No necesito otra cosa. La cuarta cosa de una fe centrada en Dios es aquella que se fortalece en su poder. Se fortalece en su poder. Por la fe, escúchame, tú y yo recibimos la fortaleza necesaria en medio de una enfermedad difícil, en medio de relaciones tensas o de un jefe tal vez tirano o tal vez de una sociedad que cada vez, como lo dije en la oración inicial, se opone más a Dios. La fortaleza que viene de Dios, todo lo puede. Por eso Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza. Yo me estoy apoyando por estos días en un bastón, pero lo hago simplemente por seguridad. Pero sé que el que le da fuerza a mis piernas es mi Señor. Sé que el que le ha dado restauración a mis huesos es mi Padre, que ha usado desde luego la medicina y todo lo que ha pasado, pero Él me ha tenido en su mano y ni por un segundo me ha soltado. Y a ti tampoco, estimado amigo o amiga. Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del tiempo. Y cuando Él dice todos los días, son las 24 horas. ¿Recuerdas lo que compartí hace 2 o 3 semanas? Que Dios nos enseña aún durmiendo, que Dios nos alienta aún en sueño y que Dios nos levanta en las más duras crisis, porque por eso Él es nuestro Dios. En el Salmo 20, voy a leer otra vez la traducción en lenguaje actual. Voy a leer 4 versículos del Salmo 20, versos 1 y 2 y 7 y 8. Salmo 20, 1 y 2, 7 y 8. Dice David: que Dios te responda cuando te encuentres en aprietos, que el Dios de Israel te brinde su protección, que Dios te envíe su ayuda desde su santuario, que Dios te dé su apoyo desde Jerusalén. Y en el verso 7 y 8 dice: algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en sus caballos, pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios. Subraya eso ahí en tu Biblia, tómalo en primera persona.
ellos confían en su dinero, ellos confían en sus palancas, ellos confían en sus influencias, ellos confían en su título, ellos confían en su apellido, pero yo confío en mi Dios. Dice el verso 8, esa gente tropezará y caerá, pero nosotros nos levantaremos y seguiremos de pie. Aquí estoy de pie por la gracia de Dios. Cada día me levanto en el poder de su fuerza, cada día me movilizo por su fuerza, cada día me lleno de ánimo y de esperanza porque sé que Él está conmigo y nunca me dejará. Por eso Asaf, también en el Salmo 73, versos 25 y 26 dijo, ¿a quién tengo yo en el cielo? Salmo 73, 25 y 26. A nadie más que a ti. Contigo a mi lado. Otra vez subráyalo. Nada me falta en este mundo. Ya casi no tengo fuerzas, dijo Asaf, pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué nos podemos levantar como el ave fénix, como dicen algunos? Porque podemos, después de muchas derrotas, tal vez, de muchos no fracasos, escúchame, un hijo de Dios no fracasa, un hijo de Dios aprende de sus errores, pero nunca fracasa, porque dice la palabra de nuestro Dios, que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Saben? Entre más recibimos de Dios la fuerza, menos confiamos en la nuestra, ¿verdad? Así de que fíate del Señor de todo tu corazón y no en tu propia prudencia. Y en último versículo, un penúltimo versículo, en Efesios 6:10, el apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes de Éfeso, les dijo lo siguiente: finalmente, confíen en el gran poder del Señor. ¿Para qué? Para fortalecerse. Esto antes de hablar de la armadura de Dios. Ahora Pablo les dice finalmente, después de haber dicho quiénes son en Dios, lo que Dios ha hecho por ellos, que son salvos por gracia, que tienen la fuerza en Él, que tienen la gracia de Dios, que nunca los va a dejar. Dice, entonces confíen. Solo necesitan recordar lo que Dios ha hecho para confiar. Estimado amigo o amiga, ¿has estado tratando de vencer las dificultades por ti mismo o ti misma? Te será así, cambia. Comienza a obtener la fortaleza en la profundidad de tu ser, la fuerza que mora en el Espíritu Santo que está en ti. Si esa fortaleza no vive en ti, todo lo que necesitas es pedirla, admitiendo tus pecados, arrepintiéndote y apartándote de ellos, y pidiéndole a Jesús que sea el Señor y el Salvador de tu vida. Entrégale tu vida, no luches más por ti mismo o ti misma. Todo lo que eres y lo que no eres, y pídele que te guíe con su Santo Espíritu. Quiero animarte para que hagas tuyas las palabras de David, que están en 2 de Samuel 22, 2 y 3. 2 de Samuel 22, 2 y 3. Dios mío, yo te amo porque tú me das fuerzas. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras. Me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Tú eres mi más alto escondite. Wow. Yo leía esto y decía, Dios, ¿cuántas veces David tuvo que esconderse en frías cuevas, alejado de la ciudad, para protegerse de Saúl? Pero aquí David encontró en Dios su más alto escondite, su protección, su fuerza y su roca de refugio. Recuerda que Jesús dijo que Él es la roca y que mientras estemos en Él, permaneceremos seguros. Una vida centrada en Dios es la que confía en su palabra, es la que confía en su cuidado, es la que espera en su voluntad y es la que se fortalece en su poder. Vivir por fe, escúchame, exige dejar lo que consideramos mejor
para confiar totalmente en Dios. Implica obedecer cuando el Señor nos dice que debemos hablar o cómo debemos actuar. Dios quiere que confiemos en que Él tiene un plan para nuestra vida y que está dirigiendo siempre las circunstancias. Termino con esta frase. Dios en su amor siempre desea lo mejor para nosotros. En su sabiduría siempre sabe lo que es mejor y en su soberanía tiene el poder para hacer que suceda. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Dios, que es vida para nosotros. Gracias por recordarnos que, como dijo David, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no deberíamos temer mal alguno, porque tú estarías con nosotros. Gracias por recordarnos que en medio de nuestras luchas diarias o angustias o incertidumbres que se ciernen sobre nosotros, tan solo debemos confiar en tu palabra, en tu cuidado y esperar en tu voluntad. Fortalécenos, Dios, en nuestra debilidad y ayúdanos a apoyarnos, no en nosotros, sino en ti, recordando que nunca nos dejarás solos y que un día nos llevarás al hogar, a nuestra casa. Gracias, Jesús, por habernos librado de la condenación eterna y gracias porque fuiste a preparar un lugar para que estemos contigo eternamente. Hoy queremos, Dios, compartir la cena, recordando que lo hiciste para liberarnos de las ataduras del pecado y de la condenación eterna. Que tú, Señor, viniste, te hiciste hombre y sufriste lo oprobio por nosotros. Hoy queremos compartir este pan y este jugo, recordando que nos amaste tanto y que nos sigues amando con amor eterno, como dice Jeremías. Gracias, Papito Dios, por la paz que trae tu palabra, por el aliento que de ella recibimos y por la esperanza que tenemos en lo eterno. En Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, para compartir la cena, espero que tengas ahí el pan y el jugo. Quisiera leer un texto de Tito capítulo 3, versos 3 al 7. Dice, antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos. Para divertirnos, hacíamos todo lo malo que se nos ocurría. Éramos malvados y envidiosos y esclavos de esos malos deseos. Todo el mundo nos odiaba y nosotros también odiábamos a los demás. Pero Dios, nuestro Salvador, nos mostró que Él es bueno y que ama a todo el mundo y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Gracias a Jesucristo, nuestro Salvador, Dios nos dio el Espíritu Santo. Por su gran amor, Dios nos aceptó y nos dio la seguridad de que tendremos la vida eterna tan esperada. Tito 3, del 3 al 7. Antes éramos malvados, envidiosos, esclavos de nuestros deseos. Pero Dios nos mostró su bondad y nos salvó. Eso es lo que celebramos en la cena. Así que toma el pan en tu mano. Recuerda lo que Dios hizo por ti, por medio de Cristo. Recuerda que nos amó. Tomemos del pan.
Vamos a comerlo diciéndole antes, gracias Señor, gracias por haberme salvado sin merecerlo. Gracias porque andaba yo perdido, sin dirección, sin esperanza. Tú me sacaste del lodo cenagoso y con tu sangre preciosa limpiaste mi maldad, borraste mi rebelión y me reconciliaste con papá. Hoy tomo de este pan en acción de gracias. Gracias, Señor, por haber entregado tu cuerpo a tan cruel y duro sufrimiento por amor a mí. Tomo este pan en acción de gracias. Y este jugo que tenemos es un símbolo de la sangre que Cristo derramó. No olvidemos nunca, nunca, ni un segundo, que tú y yo fuimos comprados, no con cosas corruptibles, dice Pedro, el apóstol Pedro, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha. Nunca olvidemos que nuestra libertad le costó su vida. Así de que tomemos de este jugo diciéndole gracias, Señor, porque tu sangre limpió mi rebelión, borró mis pecados y me hizo acepto a nuestro Dios. Señor, gracias por tu gran amor y bondad. Te pedimos por favor que nos ayudes a anunciar tu muerte y tu resurrección, no para obtener cosas en este mundo, sino para que la gente entienda que es el único medio para poder volver a casa, reconciliarse contigo, Dios mío, y poder tener la seguridad de una vida eterna. Un día todos enfrentaremos la muerte, un día todos partiremos de este mundo, pero gracias porque en ti tenemos la certeza, como lo dijo Tito, que tú por tu amor nos aceptaste y nos diste la seguridad de esa vida eterna tan esperada. Anhelamos tu venida, Señor, pero mientras vienes, ayúdanos a acercar a más personas a ti y sobre todo a mantener nuestro corazón unido al tuyo. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno. Esta semana iniciamos los cursos de Conociendo a Dios. Te animo para que ojalá esta sea una prioridad en ti. Recuerda que la única forma de confiar en Dios, en su palabra y cuidado es conociéndolo. Así de que ya sabes los horarios, los martes, jueves y viernes, 7 de la noche. Estamos ya con grupos un poco avanzados. El miércoles vamos a retomar nuestro tiempo de oración. Y los sábados también tenemos un par de grupos, pues un poco avanzados. Entonces, si tú quieres seguir aprendiendo del Señor, conociéndolo y teniendo esta fe centrada en Él, te invito para que hagas parte de esos grupos. Por favor, difunde esta enseñanza a aquellos que la necesitan. En unos minutos la subiré a nuestro canal de YouTube, Pastor Ricardo González Velandia, y compártela por favor con las personas que tienes en tus contactos. Solo que escuchen. Recuerda, D.L. Moody dijo, cuando empecé a conocer más la palabra de Dios fue cuando mi fe creció. Así es de que nuestro único interés, ustedes lo saben, con Pili, es que la gente conozca al Señor y tenga una relación con Él. Si tú quieres apoyar este ministerio que desarrollamos por este medio virtual, estamos grabando enseñanzas también entre semana con nuestro hijo, que es de gran apoyo. Tus ofrendas y donaciones para nosotros son importantes porque cubren muchas de nuestras necesidades. Así es de que gracias por los que nos apoyan y gracias por los que quieren apoyar. Dios los bendiga. Estoy muy quebrantado por la enseñanza de hoy y solo espero que la paz de Dios continúe guardándote y confiando en Él. Hasta la próxima semana y un fuerte abrazo de parte de mi esposa y en el mío. Disfruta de este día en esa comunión con papá y con tu familia. Nos vemos el próximo domingo y esta semana en los estudios y en el grupo de oración.
Hasta pronto. Cuídate mucho.